Buenas tardes. Buenas tardes. Mejor. Es un gran placer estar aquí. Quiero agradecer a todos los organizadores de la conferencia, que fueron mucha gente trabajando, mucha comunicación que nos enviaron, y realmente pues he estado para compartir con ustedes. Okay. En todo caso, quiero hablar un poco, resumir una data muy general. Okay. En todo caso, quiero hablar un poco, resumir una data de varias publicaciones que el Centro de Estudios Puertorriqueños está publicando. Como ustedes saben, el Centro de Estudios Puertorriqueños acaba de cumplir 40 años de existencia. Están en Hunter College ahora, estuvo antes en el Graduate Center de CUNY, y nos dedicamos precisamente a investigar la realidad de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. Además de eso, tenemos biblioteca y archivos, y enfocamos solamente en la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. Estamos dedicados a eso, y pues es muy importante para nosotros hacer enlaces con la comunidad puertorriqueña, especialmente la comunidad académica en Puerto Rico, y compartir. Creo que hay un despertar de los puertorriqueños en la isla sobre lo que está sucediendo con los migrantes que se van. Y ha habido un despertar porque ahora mismo pues cada familia tiene un familiar en los Estados Unidos, y entonces se preguntan, ¿verdad?, qué está pasando, cómo están las cosas. Y yo voy a tratar de resumir dos publicaciones recientes. Esta acaba de hacerse para el 40 aniversario. Pueden ir a Amazon, a nuestro website, y conseguirla. Se llama State of Puerto Ricans 2013. Y entonces la data que voy a presentar se saca de aquí. O sea que si ustedes quieren más información, muchos de estos capítulos están en forma de policy brief, y usted puede ir a nuestro website. Son realmente 4 páginas y puede imprimirla en su casa. Así que si quieren más información, pues lo refiero ahí. Y entonces un tratado más académico es este libro que se llama Puerto Ricans at the Dawn of the New Millennium, que sale ahora en la primavera. Ya están todos los capítulos hechos, y tanto Kurt como yo vamos a estar sacando data de estas publicaciones para compartirlas con ustedes. Yo realmente lo que hago más o menos es robándome lo que mis investigadores en el centro han hecho. Voy a tratar de presentar varios aspectos, pero sí voy a concentrar en un aspecto de cómo los puertorriqueños se insertan en el mercado de trabajo y qué diferencia hace eso en relación a entender los puertorriqueños en los Estados Unidos. Así que el objetivo mío es presentar un poco la data que Jorge Duani presentó extensamente. Eso no voy a dedicar mucho tiempo a eso. Entonces, hablar un poco del impacto de la recesión reciente en los puertorriqueños y cómo eso ha afectado o no ha afectado a la comunidad puertorriqueña. Y finalmente, hablar de lo que en inglés se llama resiliency. En español uno puede hablar de sobrevivencia de los puertorriqueños. Hay unos ciertos mitos sobre la comunidad puertorriqueña y si estamos trabajando, si no estamos trabajando. Y yo quiero compartir una data con ustedes de una encuesta propietaria del Centro de Estudios Puertorriqueños, alrededor de 1.200 personas, de las cuales como 500 eran puertorriqueños, que entonces revelan un cuadro muy interesante sobre la capacidad de los puertorriqueños de sobrevivir económicamente. Entonces, vamos a ver si empezamos. A mí me gusta empezar todas las charlas con esa gráfica. Esa es la población de Puerto Rico y la población de los puertorriqueños de Estados Unidos. En la data de los puertorriqueños, en Puerto Rico se incluyen solamente los puertorriqueños, se excluyen 300.000 nacidos en el extranjero. Y cuando usted ve esa gráfica, hubo un punto de transición para allá, para el 2003, 2004, hace como 10 años, y desde entonces aproximadamente más de 1 millón de puertorriqueños, tanto nacidos aquí como allá, se han ido hacia los Estados Unidos. A mí me parece que ese paradigma, eso que revela esa gráfica tan sencilla, todavía estamos empezando a conocer las implicaciones de eso. Por ejemplo, en uno de los artículos de este libro, y dicho sea de paso, este panfleto que tiene un resumen de los capítulos,
y además habla de otras publicaciones del centro, está afuera, se le di copia a Mario, habrá unas 40 o 50 copias. Si ustedes quieren ver más información, las referencias que hago están cubiertas en el libro. Uno de estos capítulos se refiere a un demógrafo español, Alejandro Macarrón, que escribió un libro sobre el invierno poblacional en Europa. Y nosotros le pedimos que hiciera una comparación con Puerto Rico. Y él, pues, habla de cómo los países europeos, donde la población ha bajado, como en Puerto Rico, tanto por decrecimiento de la población natural como de la migración, cómo han enfrentado eso y las implicaciones económicas que eso tiene. Pues aquí en Puerto Rico me parece que el trabajo de los demógrafos es sumamente importante, porque ese impacto económico de la reducción en la población, los economistas lo entendemos perfectamente. Cuando usted enseña microeconomía 101, ¿verdad? La básica, y usted hace los cuadros de demanda y oferta, la demanda siempre es una función de la población. Es la única variable que nosotros usamos para aumentar y reducir. Pues, ¿qué sucede en un país que ha tenido este perfil demográfico en una década? ¿Ves? ¿Cuáles son las implicaciones en los mercados de vivienda? ¿Cuáles son las implicaciones en las escuelas? ¿Cuáles son las implicaciones para los servicios públicos? Esa conversación aquí apenas comienza, porque resolver la crisis económica de Puerto Rico con esa gráfica ilustrando el problema poblacional que tiene Puerto Rico, me parece a mí que es un reto de grandes magnitudes. Pero entonces la conversación mía realmente es sobre el otro lado. ¿Qué sucede? Porque si ustedes creen que es importante entender lo que sucede en Puerto Rico, nosotros estamos apenas comenzando a dialogar qué implica esa raya azul en las comunidades nuestras. Y Jorge ya despuntó algunas ¿verdad? Alguna data que empieza a comentar eso. Bueno, esa es una gráfica que más o menos resume lo mismo que Jorge dijo, así que no voy a dedicar mucho tiempo, pero usted puede ver el crecimiento poblacional de los puertorriqueños en todos los estados. No es un estado nada más, y obviamente Florida es el que está alcanzando a Nueva York, y eso es una implicación bastante importante. Pero esta tabla para mí es más importante que todas las demás, porque los puertorriqueños están distribuyéndose en el sur, que no es un área tradicional de migración para los puertorriqueños, ¿ves? Y eso pues se enlaza con esta otra tabla que le voy a dedicar un poco más de atención, ¿ves? Porque los flujos no son sencillamente de Nueva York hacia Florida. Es de Florida a Nueva York, y de Nueva York a Chicago, y de Chicago a Florida. Y eso es el mapa que presentó Jorge sobre el Atlas puertorriqueño de Ángelo Falcón. Cuando usted lo desagrega para más estados, las flechas van en todas direcciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la población puertorriqueña es más nomádica que nunca. Quiere decir que, como los nómadas del desierto, están yendo donde están los trabajos. Están moviéndose donde quiera que puedan mantener su familia, ¿ves? Están siguiendo los trabajos. Y si los trabajos cambian de Puerto Rico al sur van a tener. Y si cambian del sur al Bronx, se van al Bronx. Y si cambian del Bronx a Texas, se van para Texas. Y claro, eso hay modelos que pueden decir esto de una forma más elegante, porque si usted es médico, pues prefiere ir a Texas, porque ahí allá están los hospitales, y hay una historia un poco más compleja. Pero esta imagen de esos flujos tan marcados, ¿ves? Los puertorriqueños, por ejemplo, una data que nosotros descubrimos, Juan García Jim, uno de nuestros investigadores, descubrió que los puertorriqueños tienen una tasa de movilidad interna en los Estados Unidos que es el doble de la población en general. Es decir, que aquella teoría de que los puertorriqueños eran parte de lo que llamaban en inglés el underclass, de que los puertorriqueños no tienen una tasa de participación laboral muy baja, de que los puertorriqueños en cierta forma elegante decían que éramos vagos, esta data refuta todos esos argumentos, porque lo que está diciendo es que nosotros nos movemos detrás de los trabajos, ¿ves? Entonces, claro, eso no quiere decir que todos estamos haciendo bien. Los puertorriqueños, la tasa de desempleo en la recesión aumentó marcadamente. Si usted ve la data azul es del 2007 y la data roja es del 2011, y eso lo compara a otros grupos. Los puertorriqueños tuvieron un impacto significativo de la recesión. Yo voy a hablar un poco de la distribución de ese impacto.
porque sí es cierto que en promedio estamos todos haciendo mal, pero esa distribución no es igualitaria dentro de la población puertorriqueña, y eso es lo que voy a dedicar un poco de tiempo según según avance la presentación. En el caso de los puertorriqueños, pues obviamente estamos quizás un poco mejor que los negros en el impacto de la recesión, y estamos en términos de empleo, que eso es lo que eso implica, el desempleo, quizás un poco peor que los latinos. Pero, sin embargo, hay otra data que considerar. La primera data es que la misma forma que nos movemos mucho, nos movemos en parte al servicio militar, ¿ves? Si usted compara, esta tabla para mí es importante, es de otro investigador del centro, de Harry Franke, right? Yeah, Harry. Anyway, lo que está diciendo es que cuando usted compara la tasa de participación en el ejército de los puertorriqueños con la población en general, la de los puertorriqueños es bastante más marcada, ¿ves? Que los puertorriqueños. Eso también es importante, porque si usted ve el origen de la población puertorriqueña, tanto en el sur como en otras partes de Estados Unidos, alrededor de muchos de esos núcleos, incluyéndose Florida Central, hace 40 años atrás, cuando estaba la NASA iniciando los programas de investigación espacial, los puertorriqueños se tienden a quedar alrededor de esas bases militares, ¿ves? Y ese aumento es como un incentivo a los migrantes a conocer otras áreas y a quedarse en esas áreas. Así que eso me parece a mí importante. Es una de las estrategias de cómo se brega con el desempleo y la situación económica en Puerto Rico y en Estados Unidos. Esta otra gráfica es también bien importante porque esta habla sobre el desempleo a largo plazo, digamos, de 26 semanas o más en un año. Esto quiere decir que no todo, esa distribución del desempleo no es todo igual. Hay unos individuos que tardan más en conseguir empleo que otros, y esta tabla la desagrega por grupo de edad. Ahí lo que vemos es que los jóvenes son los más que se afectan con el impacto de la crisis económica y del desempleo. Y eso es importante. Esta otra gráfica se refiere a un sector de 6 a 24 años que ya vimos que tienen el desempleo a largo plazo más alto, y está ilustrando aquellos que no están en la escuela ni están trabajando. En Latinoamérica llaman los nonos, los ninis, ni en la escuela ni en el trabajo. En Estados Unidos se inventaron este nombre un poco insultante, que le llaman disconnected youth, que están desconectados. Bueno, ellos no están desconectados, ellos tienen familia, tienen comunidad, pero no están trabajando ni están estudiando. Y ustedes pueden ver que los puertorriqueños tienen una de las tasas más altas en ese grupo, tan alta como los negros. Y cuando ustedes lo desagregan, es un problema de los niños. Las niñas tienen unas tasas menores, las puertorriqueñas. Pero en todo caso, esas tasas son bien problemáticas. O sea que en esa época de transición hacia ser adultos, donde están formando familias, donde están estableciendo experiencia de trabajo, donde están adquiriendo insertarse y ganar experiencia en la fuerza de trabajo, nosotros tenemos una gran proporción de jóvenes que no están participando en la escuela ni en el mercado de trabajo. Este cuadro presenta el nivel de ingreso de los puertorriqueños en términos del año antes de la recesión 2007 y el año 2011, que es para el que tenemos data para comparar el impacto de la recesión. Y entonces estamos viendo el aumento, ¿verdad?, de los ingresos, la reducción de los ingresos está todo controlado por la inflación al año 2007, y usted puede ver que unos cuantos años antes el impacto en los ingresos de estos distintos grupos no fue tan marcado, ya se ha recuperado un poco. Sin embargo, la disparidad entre el nivel de ingresos de los blancos con relación a los otros grupos permanece. Lo otro que usted puede apreciar en esta gráfica es que aún después de la recesión, los puertorriqueños tienen un ingreso un poco mayor que tanto los negros como los latinos en Estados Unidos. Esto no era un cuadro de realidad hace 20, 30 años atrás, donde los puertorriqueños estaban por debajo de ingresos que otros grupos, no los mexicanos o la mayoría de los latinos, pero ciertamente de los negros. Así que eso es un cambio importante en las últimas décadas.
que va con el tema que voy a seguir elaborando. Esto ilustra la proporción de ingresos de los puertorriqueños y los otros grupos en relación a los blancos. Usted puede ver ahí que los puertorriqueños tienen una proporción de ingresos mayor que los latinos y que los negros en relación a los blancos. Eso para mí es importante enfatizarlo porque no era un cuadro así hace 20, 25 años atrás cuando empezamos a estudiar esta realidad. Ahora, todo esta discusión precede una conversación más interesante sobre cómo es que los puertorriqueños han reaccionado a la crisis económica, tanto los que estaban allá como los que se van e ingresan en el mercado de trabajo. Y estas últimas 3 tablas que voy a discutir empiezan, esta es data propietaria, como mencioné, de una encuesta que realizó el Centro de Estudios Puertorriqueños. Y ahí lo que está ilustrando esa tabla son estrategias que los trabajadores emplearon para sobrevivir la crisis económica, el desempleo y demás. Esta tabla se está refiriendo a las personas que estaban empleados. Yo voy a hacer unas comparaciones en un minuto, pero esta tabla se refiere a los que estaban empleados. Pero mire usted la diferencia, ¿ok? Los puertorriqueños se movieron más frecuentemente que otros grupos para conseguir trabajo. Los puertorriqueños cogieron trabajos temporeros para conseguir trabajo permanente. Los puertorriqueños no aceptaron muchas cortes en beneficio. Ellos preferían moverse y estudiar y hacer otras cosas que coger corte en la paga. Los puertorriqueños cogieron clases en una tasa más rápida que todos los demás grupos en términos de coger clases de destrezas, de cambiar las destrezas ocupacionales que tenían, y los puertorriqueños cambiaron carrera, buscaron, si eran trabajadores de construcción, se movieron a otro tipo de trabajo para conseguir empleo. No solamente cogieron más cursos de destreza, sino que además cambiaron ocupaciones para lograrlo. Esa data para mí es muy relevante para entender toda esta movilidad de los puertorriqueños de aquí para allá y allá para acá y de un sitio a otro, ¿ves? Porque es que estamos realmente buscando trabajo, estamos realmente tratando de pagar las deudas y mantener la familia. Y ese es un cuadro que le choca a los investigadores sociales que han estado hablando de los puertorriqueños como si nosotros no tuviéramos esa disposición al trabajo y esa, vamos a decir, perseverancia de mantenernos vinculados al trabajo. En esta gráfica se vuelven a ver los que estaban empleados y ahora habla más específicamente de lo que hicieron los trabajadores para ser más competitivos en el mercado de trabajo. Tanto fuera como tomar cursos de entrenamiento, coger cursos de preparación para buscar trabajo, ir a los centros de trabajo del gobierno que se llaman en Estados Unidos One Stop Career Centers, buscar a través de los websites, de la internet, buscar en ferias. Pero lo importante de ese cuadro es que los puertorriqueños, y cuando dice ninguna de las otras tenemos la tasa más baja, quiere decir que los puertorriqueños implementaron un montón de estrategias a un nivel más pronunciado que los otros grupos para buscar trabajo. Esta es una población, este cuadro que estoy presentando, es una población que está tratando de sobrevivir en el mercado de trabajo y que está haciendo un montón de cosas por hacerlo. Ahora, estas son las malas noticias. ¿Okay? Cuando usted compara a los puertorriqueños que están empleados con los puertorriqueños que no están empleados, hay un problema de actitudes. ¿Okay? Y es un problema de actitudes importante. A mí se me pasó una gráfica aquí, no sé si la pusimos. No está aquí, donde habla del mercado secundario de trabajo. Bueno, yo les puedo hacer el cuento de todas formas. Pero esta disparidad en términos de las cosas que hicieron para aumentar competitividad, mire la discrepancia que hay entre los que están empleados y los que están desempleados. Es decir, que si usted fuera a implantar una estrategia para lograr ayudar a esas personas que están fuera del mercado de trabajo, lo primero que hay que empezar a hacer es cambiar actitudes sobre el mercado de trabajo y empezar a darle ejemplo de aquellos que están empleados en cuanto a cuáles son las estrategias efectivas para insertarse en los mercados de trabajo, independientemente del nivel de educación, de la edad
o de la experiencia que usted tenga. Y para mí eso, desde el punto de vista de como un economista que veo las estrategias de mercado de trabajo, para mí esa es una tabla muy importante de entender. ¿Ves? Es decir, que nos hemos sobrevivido y hay mucho más que hacer porque hay una población que se está quedando detrás. Yo no traje las tablas de pobreza, Jorge las enseñó, pero el punto de esto es que aunque hay una disparidad estructural, es importante entender que también hay una disparidad en las actitudes y el comportamiento de los trabajadores que están en el mercado de trabajo, que es una variable que podemos afectar. Es decir, que en resumen, a modo de conclusión, el primer punto que hice es que la migración de los puertorriqueños tiene unas implicaciones muy importantes para las dos comunidades, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Parte de lo que nosotros tenemos que entender en Estados Unidos es cómo ese movimiento nomádico de los puertorriqueños afecta a nuestras instituciones culturales y de organización. Por ejemplo, los puertorriqueños tienen un problema de avance educacional en ciertos grupos de jóvenes, como señalé, los que están fuera de la escuela. ¿Qué implica ese movimiento de los padres buscando trabajo para esos jóvenes que se están quedando rezagados? Claramente, otro punto que sale de esto es que este movimiento, tanto interno en los Estados Unidos como de Puerto Rico a Estados Unidos, tiene mucho que ver con el deterioro económico en la economía de Puerto Rico y los mercados de trabajo en los Estados Unidos, y que esta data confirma que la migración puertorriqueña y todo este movimiento nomádico que describí tiene mucho que ver con la sobrevivencia en los mercados de trabajo. Un problema de que nosotros no queremos rendirnos y quedarnos estancados y queremos avanzar y echar adelante. Y esa imagen del puertorriqueño como luchador rompe con todos esos estereotipos, me parece a mí, con data, verificándolo, de que los puertorriqueños a veces nos llaman, bueno, muchas gracias.